Hola, bendiciones. Le habla su servidor, el pastor Alejandro Rivero, y en este día queremos bendecirle, ¿cierto?, a través de este programa Tiempo de Libertad, para que usted comparta juntamente con nosotros, pueda interactuar a través de los llamados, a través de los pedidos de oración. Queremos dar gracias por todos los televidentes y todos los que nos ven los días jueves, los días sábados. La verdad que es una tremenda bendición para nosotros poder tener este tiempo para compartir una palabra de Dios. Así que le invitamos a que usted nos acompañe en Tiempo de Libertad. Bendiciones. Aleluya. Los libres le alaban, los libres le exaltan, los muertos están en el cementerio, pero aquí están los libres. Hola, bendiciones. Les saluda a su servidor, el pastor Alejandro Rivero, pastor del Templo Libertad de los Cautivos, para invitarle a nuestros cultos de adoración a Dios, donde usted junto a su familia podrá escuchar un poderoso mensaje de la palabra del Señor. ¿A dónde es esto? En la calle El Raulí, 13006, población San Ricardo, comuna de La Pintana. Y los días de culto son los días miércoles y viernes a partir de las 20 horas y los días domingo a partir de las 6 de la tarde. Les esperamos. Esta es una cariñosa invitación. Que el Señor le bendiga. Te adoramos, te adoramos. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Yeah.
tercera vez sea. Hola, bendiciones. Bueno, en este día una vez más queremos saludarle cariñosamente. Quien le habla a su servidor, el pastor Alejandro Rivero, pastor del Templo Libertad a los Cautivos en la comuna de La Pintana. Queremos en este día, extenderles un cariñoso abrazo, saludo a todos nuestros hermanos que nos ven día a día a través de este programa Tiempo de Libertad y poder transmitir una palabra de Dios que es lo importante para nuestras vidas, para fortalecernos, para nutrirlos de la gracia del Señor. Así que yo le voy a invitar en este día a que usted busque en su Biblia. Hay una palabra de Dios para nuestras vidas en el libro de los Proverbios, capítulo 9. Hay un versículo muy impactante que nos va a ayudar a entender acerca, de la importancia de tener nuestras columnas levantadas como casa de Dios. Así que vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Señor. Dice de la siguiente manera: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Amén. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y yo quiero hablar un poco acerca, de esas columnas que son tan importantes para edificar nuestra casa espiritual. El apóstol Pablo decía que somos casa espiritual, somos edificio de Dios. Por eso, importante, tener en cuenta que, gloria al Señor, tenemos que edificar en Dios. Y que hay puntos que son ciertamente potenciales y principales para poder edificar esa casa. Bueno, lo primero que tenemos que saber cuando dice la sabiduría edificó la casa, es que la casa se edifica con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el arte, de tener el éxito y de formar un plan, para poder tener los mejores resultados. O sea, para enfrentar situaciones se necesitan sabiduría. La casa de Dios se edifica con sabiduría. Gloria al Señor. El apóstol Santiago, allá en el capítulo 3, verso 13, dice: ¿quién es sabio entre vosotros? Gloria al Señor. Y ahí habla de la conducta, el que tiene una buena conducta, el que enfrenta las cosas con conducta. Ahí se demuestra verdaderamente si somos sabios o no somos sabios. El apóstol Pedro decía: como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Por qué tenemos que edificar nuestra casa? Gloria al Señor, con sabiduría. ¿O para qué? Gloria al Señor. Y así lo dice la palabra. Jesús nos enseña cómo edificar con sabiduría. Si usted se fija, cuando Él termina el sermón del monte, un sermón precioso, un sermón donde enseña, acerca de la vanidad de la vida, acerca del perdón, acerca de amar a los enemigos, acerca de los afanes, acerca, de la relación con la gente, acerca de puros valores espirituales, termina el sermón diciendo, allá en Mateo 7:24, que el que oye las palabras y las hace, Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, vinieron tormentas, vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificado sobre la roca. O sea, habla de una edificación. Pero el que oye la palabra y no la hace, lo compararéis a un hombre insensato que edificó, pero edificó mal. Edificó sobre la arena. Gloria al Señor. Por eso la importancia de la edificación. Es importante cómo usted edifica, cómo usted construye su vida espiritual. Si algo es importante hoy más que nunca es nuestra vida espiritual, porque cuando hablamos de nuestra vida espiritual, estamos hablando de una relación que tenemos con el Señor. Por eso aquí, la palabra habla de 7 columnas, 7 principios fundamentales para poder edificar nuestra vida espiritual. El primero de ellos, gloria al Señor, las primeras de las 7 columnas, como dice, estas 7 columnas son las que sostienen nuestra vida espiritual, gloria al Señor, aleluya, de todo verdadero cristiano. Son 7 elementos básicos e indispensables que deben estar presentes, en la vida de todo cristiano, para que ese cristiano sea un cristiano completo, gloria al Señor. Y la primera columna es la columna de salvación, gloria al Señor. Esa es la columna principal. ¿Por qué? Porque el eje principal de este evangelio es la salvación. Todo lo que Dios hizo por amor, lo hizo para salvarnos. Dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que el eje principal del plan, del propósito de Dios, del principio de la humanidad, fue que Dios revelársela al hombre. ¿Para qué? Para salvarlo.
para salvarlo. No te sirve de nada caminar en el Evangelio, caminar años, conocer cosas, ¿cierto? Transmitirle a otros si no te salvas. Gloria al Señor. Por eso el eje principal y la columna principal de este Evangelio es la salvación. Gloria al Señor. Es la salvación. Debemos procurar por todas las maneras, ¿cierto?, alcanzar salvación. Y la única salvación y el único medio de salvación es Jesucristo. Hoy donde vemos una cantidad de gente que invita de parte de Dios a seguir otros caminos, otras corrientes. Gloria al Señor. Sin embargo, el apóstol Pedro en su primer mensaje, cuando después de ser lleno del Espíritu Santo, él lo dijo claramente, gloria al Señor, a todos los religiosos de aquella época, en la cual, cierto, había 4 sectas diferentes dentro del judaísmo. Él le dejó muy claro un concepto que viene del cielo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo, cuando estaba presente caminando por la tierra de Palestina, dando una enseñanza a la gente, que se aglomeraban miles de personas, estando María, ¿cierto?, estando ahí sus discípulos, Pedro, Juan, gloria al Señor, gente también representativa. Gloria al Señor. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no ellos. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. No hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Es la provisión divina, es el medio de salvación para toda la humanidad. No necesitamos otros mediadores, porque la sangre de Cristo es poderosa para salvar, para perdonar a toda esta humanidad. Es por eso que la primera columna, la columna principal para edificar nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual, es entender, aleluya, primeramente de que somos pecadores. Somos pecadores, necesitamos un Salvador, necesitamos salvación. Gloria al Señor, necesitamos que la sangre de Cristo nos redima, bendito sea el Señor. Y es por eso, gloria al Señor, que esa es la columna principal, la columna de salvación. Esa columna, gloria al Señor, que tuvo que haber un precio, aleluya, pagado para poder construirla. En las edificaciones en el tiempo antiguo, en los tiempos bíblicos, gloria al Señor, siempre había una columna que estaba en algunas casas, en algunas edificaciones, estaba en la parte central. Y esa era denominada la columna principal, porque esa columna, si no estaba, aunque hubieran otras columnas, esa construcción se cae. Esa construcción no permanece, porque eso era la columna principal. Gloria al Señor. Y aquí, en el Evangelio, en nuestra vida espiritual, la columna principal, hermano, no es el letrero de la iglesia. La columna principal no es el nombre o el renombre que tenga el pastor, aunque somos personas que, gloria al Señor, Dios nos honra por gracia, por misericordia. La columna principal es Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuál es la segunda columna? La segunda columna es la columna de la conversión. Toda persona, para ser salva, toda persona que está construyendo su vida espiritual, tiene que convertirse al Señor, tiene que nacer de nuevo. Jesús se lo menciona, ¿cierto?, a un fariseo, a una persona muy importante de aquel tiempo, parte del Sanedrín. El Sanedrín eran 71 ancianos de Israel seleccionados, que eran los consejeros del pueblo. Eran las personas que intercedían ante Dios, eran las personas que aconsejaban, gloria al Señor, al pueblo. Eran las personas que prácticamente ministraban al pueblo en la parte espiritual, la parte importante en la relación con Dios. Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo era un hombre que tenía dinero, era adinerado, lo dice luego en algunos versículos, ¿cierto? Era un hombre que tenía dinero, era un hombre que conocía de la palabra. Gloria al Señor, tenía un cargo muy importante, era parte del Sanedrín, era fariseo. La secta de los fariseos se caracterizaban por tener un conocimiento extremo de la palabra. Usted ponía un fariseo, le daba un cuaderno, un lápiz, le puede escribir toda la ley y los profetas sin fallar en una coma, en un punto, porque conocían de la Escritura, conocían bien, gloria al Señor. Bendito el Señor. Nicodemo era un hombre religioso que lo tenía todo, pero le faltaba algo. Por eso cuando él va en la noche a ver a Jesús, Jesús apenas lo ve, le dice: Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Gloria al Señor. Y después le dice: si no naces del agua y del Espíritu no entrarás al reino de los cielos. Es por eso, mi amado, gloria al Señor, que esta columna es una de las columnas también importantes. Es necesario nacer de nuevo, porque toda persona que ha recibido a Jesús como Señor, como Salvador, como medio de salvación, debe tener un cambio de vida. Debe tener un cambio de vida. No podemos tener una vida paralela con el mundo. No podemos tener una vida paralela con nuestros antiguos hábitos, nuestras antiguas costumbres, nuestra antigua manera de vivir. No. El apóstol Pablo dice: de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí son todas
hechas nuevas. Sí o sí, la persona tiene que tener un cambio, una conversión, una transformación. No puede seguir siendo la misma persona luego de encontrarse con Jesús. Cambia totalmente, su estilo de vida cambia, sus prioridades cambian, su manera de caminar cambia, su carácter cambia, su manera de andar cambia, su manera de vestir cambia, todo cambia, porque cuando llega Cristo, Cristo transforma la vida del ser humano. Porque cuando el Cristo llega a nuestra vida, no llega en el mejor momento, llega en el momento más difícil, se hace real en nosotros. Y cuando se hace real es el momento de la decisión. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos traer aquel viejo hombre, aquella vieja naturaleza y arrastrarla por el caminar de Cristo. No, tenemos que ser nuevas personas para poder ver el reino de Dios y para poder entrar al reino de Dios. Entonces, conversión es importante, convertirse. Hoy en las iglesias puede haber mucha gente, pero hay mucha gente que no está convertida. Hay mucha gente que todavía no ha tenido una experiencia salvadora con Jesucristo y están perdidos dentro de la iglesia. Están perdidos dentro de las congregaciones y eso no debe ser así. Porque el que te escogió es el Señor. Te escogió no para perderte, no para que siga al final de los días de tus caminos, gloria al Señor, y te pierdas. No. Dios te escogió para salvarte. Dios te escogió para cambiar tu manera de vivir, para cambiar tus hábitos, cambiar tu manera de pensar. Llegamos a algo maravilloso. El Evangelio es lo más maravilloso que nos pudo pasar, porque Dios nos revela los misterios de Dios, las cosas que están ocultas desde los siglos, gloria al Señor, las cosas que nadie ve, las cosas escondidas. Los misterios de Dios son revelados a nosotros y son revelados solamente por misericordia y gracia de Dios. Por eso tenemos que estar convertidos para convertirnos en una herramienta, en un instrumento de gracia para poder salvar a otros. Como dice Pablo, somos carta leída. La gente nos ve, venimos a la iglesia, cantamos, alzamos las manos, damos gloria a Dios. Y cuando no hay un cambio en el estilo de vida, también la gente de afuera lo ve. Y nos convertimos en un mal testimonio del Evangelio, en un tropiezo para otros. Gloria al Señor. Como dice Pablo, le escribe a los romanos, muchos blasfeman el nombre de Dios por causa de vosotros, porque el testimonio que daba esa iglesia no era bueno, porque el caminar de ellos no iba conforme a la palabra, conforme a la Escritura. Es lindo, es maravilloso tener a Cristo, es lindo ser parte de una congregación, pero si has tomado la decisión, tienes que cambiar, tienes que buscar una experiencia con Dios, tienes que entender que ya no puedes ser la misma persona. Ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. O sea que la segunda columna es la columna de la conversión. La conversión, cambio, transformación. La tercera columna es la columna del temor de Dios. Gloria al Señor. El temor de Dios es el freno. El freno cuando, aleluya, te viene la tentación, cuando algo te incita a pecar, a fallarle a Dios. Es el freno, gloria al Señor, para que no caigas en descrédito. El temor de Dios no habla de miedo, de terror a Dios. Habla de tenerle a Dios un amor reverente, un respeto tal, un cuidado tal de no fallarle, de no caer mal, ¿cierto? Porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Entonces el temor de Dios es lo que hace la diferencia entre un religioso y una persona, un cristiano verdadero. Gloria al Señor. Porque un cristiano religioso, hermano mío, gloria al Señor, un religioso no tiene temor de Dios. Simplemente vive por liturgia religiosa. Vive por costumbre religiosa. Vive justificándose, usando la palabra para justificar sus malos actos, su mala actitud. Pero una persona que tiene temor de Dios es una persona que camina con cuidado. Y camina tomado de la mano de Dios, ¿cierto? Para poder de esa manera ser la herramienta, ser el instrumento que Dios quiere. Entonces la tercera columna es importante porque es el temor de Dios. El temor de Dios se perfecciona, dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Entonces, gloria al Señor, no podemos ser santos, no podemos ser consagrados, no podemos ser apartados para Dios, no podemos entrar al cielo sin santidad. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, lo dice Pedro. Gloria al Señor. Entonces no podemos ser santos tampoco si no hay temor de Dios, porque el temor de Dios nos perfecciona, va perfeccionando la santidad en nosotros para poder cada día conocer más al Señor. Entonces esta columna del temor de Dios es importante. Vivimos en una generación sin Dios, una generación rebelde, una generación donde usted puede ver hoy las crisis sociales. Vienen arrastrando la juventud, destruyendo supermercados, bancos, municipalidades. Todo lo que se ponga al paso, todo lo destruyen. ¿Y sabe por qué? Porque no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. No respetan ni a sus padres, mucho menos a Dios que no lo ven. Entonces vivimos en una generación sin Dios. No solamente este país, hablo de todo el mundo entero, porque esto que pasa en este país sucede en todas partes del mundo. Por eso estamos muy claros de que Cristo viene, porque no hay una generación futura
¿Qué puede salir, aleluya, de esa gente que no conoce a Dios hoy? ¿Qué, gloria al Señor, qué puede salir más adelante? ¿Qué generación futura podemos tener? Por eso hoy, más que nunca, debemos velar por crecer en el Señor y porque cada día esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la vida que hay a través de la palabra pueda entrar en nosotros y ayudarnos a crecer en temor de Dios. Gloria al Señor. La cuarta columna habla de que es importante la asistencia a la iglesia. No podemos separar, gloria al Señor, no, es imposible separar la vida cristiana de la iglesia, porque usted sabe que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces no podemos nosotros tener vida cristiana sin congregarnos. Congregarse es importante. El autor de los Hebreos, allá en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 25, dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay gente que ha encontrado la justificación. Es que no me saludan. Es que yo voy y nadie me toma en cuenta. Es que el pastor no me gusta. Es que aquí. Y siempre buscamos una excusa para no congregarnos. Y no se imagina usted lo importante que es congregarse. Lo importante que es estar en la casa del Señor. Hoy quizás que estamos privados por esta pandemia de tener nuestros cultos. Usted no se imagina la gente que amamos al Señor, la gente que amamos congregarnos, cómo sufrimos por esta situación. No vemos la hora de que los templos se abran para poder nuevamente estar, ¿cierto? Y poder exaltar a Dios, aleluya, en lo que tiene que ver con alabar y adorar a Dios y fortalecernos en la palabra. Es importante congregarse, hermano. Es importante que usted entienda que no se puede separar la vida cristiana de congregarse. Al contrario, no puedo llamarme cristiano, gloria al Señor, si la iglesia no es parte de mi vida. Porque la iglesia tiene que ser parte mía. Es indispensable. Es indispensable. ¿Por qué? Primero porque es un mandato de Dios. Es un mandato. Lo dice Hebreos 10:25. Dice: no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Lo segundo, me ayuda a crecer en fe. Usted sabe que lo que dice Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no podemos dejar de relacionar el oír la palabra, la rema, la que se predica desde un púlpito, la palabra fresca, la palabra viva, ese alimento espiritual que nos ayuda a crecer para salvación. No podemos dejar de oírlo, gloria al Señor. No podemos convertirnos en cristianos, ¿cierto?, solamente de prédicas o de alimento antiguo. No, es lindo escuchar una prédica, te va a nutrir, te va a fortalecer, pero nunca como una prédica que viene saliendo y viene, ¿cierto?, del corazón de Dios en el momento oportuno. Por eso es importante congregarse, porque cuando usted se congrega, cuando usted está en el culto, usted viene y pasa esa puerta a expresarle a Dios la gratitud, a cantarle al Señor, a alabar a Dios. Gloria al Señor. Es importante congregarse. Entonces, gloria al Señor, nos ayuda a crecer en fe. En fe. La fe viene por el oír. Usted aquí aprende la palabra, escucha una palabra, Dios te da la herramienta para que allá afuera, donde tienes los problemas, las dificultades, las crisis, gloria al Señor, recuerda que allá afuera hay crisis emocionales, problemas con los hijos, problemas con el esposo, problemas con el jefe, problemas con la esposa, problemas con la suegra, problemas de aquí, problemas con hermanos de la iglesia, que sea, con los vecinos. Las crisis emocionales no se pueden enfrentar emocionalmente, se enfrentan con las armas espirituales. Hay crisis que son, cierto, tienen que ver con la economía. ¿Cuántos han sido afectados por esta pandemia? Pero ahí, cuando usted está fortalecido en fe, usted empieza a clamar y ve la respuesta divina, cómo Dios es el Dios que provee, Jehová Jireh. También hay crisis, cierto, de salud, que hoy es muy común ver gente que anda con miedo, con temor, con inseguridad. Vemos mucha gente morir, mucha gente enferma, pero ahí está Jehová tu sanador. Ahí está el Dios que se glorifica, pero todo eso usted va a recibir fuerzas cuando se congrega. Amén. Dios nos bendiga, Dios le bendiga. Y lo tercero, porque no hacerlo, no congregarse, no agrada a Dios. Y es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque lo dice, cierto, el libro de Santiago en el capítulo 4, verso 17, dice que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Entonces, esa columna de asistir a la iglesia, la cuarta, es muy importante. La quinta columna es la de la comunión con Dios. Primera de Corintios 1:9 dice que Dios nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Comunión tiene que ver con comunicación. Comunión tiene que ver con oración. Comunión tiene que ver con que usted tiene intimidad con Dios. Tiene intimidad a través del orar, a través del clamar, a través de presentar ayuno, a través de su vida devocional con Dios, de la adoración. Aún en la adoración Dios se manifiesta de una manera espectacular, maravillosa.
Entonces habla de una comunión con Dios. Entonces esta columna de comunión con Dios, no podemos, ¿cierto?, tener una vida cristiana sin comunión con Dios. Gloria a Dios, sin comunicación con Dios. Amén. Gloria al Señor. Y para ir terminando, la sexta columna, la columna de la lectura de la Biblia. Gloria al Señor. Pablo le escribe a Timoteo allá en 2 Timoteo 3:16, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. La palabra es la boca de Dios. La palabra es la que nos enseña, nos corrige, nos enseña el camino. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gloria al Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es fundamental, la palabra es medicina, la palabra es vida, la palabra es manantial. La palabra nos fortalece, nos nutre de su gracia, nos revela, nos da a conocer a Dios, nos revela a Dios. La palabra, gloria al Señor, es el verbo de vida, es Cristo. Por eso, gloria al Señor, el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cómo vamos a amar algo que no conocemos si no nos interiorizamos, si no nos preocupamos de conocer al Dios de la palabra? Dios es el Dios de la palabra, gloria al Señor. Es por eso que todo lo hace con el poder de la palabra, y la palabra es la herramienta para defenderse contra las fuerzas espirituales. Cuando vino la tentación a Jesús, el diablo vino en 3 oportunidades y lo tentó, y las 3 veces el Señor lo reprendió con la palabra: escrito está, escrito está. Y ahí el diablo se queda sin armas, sin herramientas, porque la palabra es la herramienta, la palabra es el arma espiritual poderosa para destruir las fortalezas del diablo. Entonces no podemos decir somos cristianos si no tenemos esta columna: leer la palabra, lectura bíblica. Tienes que tener comunión con Dios y tienes que leer la palabra. Gloria al Señor. La palabra es el manual de vida. Todo lo que Dios quiera decirnos, nos va a decir a través de la palabra. Hay gente que se ha acostumbrado a los profetas. Y sí, tiene una vida cristiana dirigida por profetas y anda más perdida o más perdido, hermano mío. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, gloria al Señor, si Dios te quiere hablar, te va a hablar a través de la palabra. De la palabra. Hay muchos falsos profetas, y si tú no tienes palabra, si tú no tienes metida la palabra en el corazón, primeramente el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso hay tantos cristianos que todavía hablan y se les escapan las culebras, los sapos, los garabatos, porque no tienen palabra. Pero si usted se llena de la palabra, va a fluir la palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces es importante que la palabra esté en usted, porque Dios es un Dios que nos enseña a través de la palabra. Gloria al Señor. Y también usted va a aprender que Dios no es un Dios que anda al lote, anda a la deriva, no. La manera de trabajar de Dios y guiarnos es a través de la palabra. Y la séptima columna, gloria al Señor, la séptima columna, que es una columna también importante, gloria al Señor, es la columna del servicio. El servicio. No se puede conocer a Dios, no se puede ser parte de una congregación, no se puede usted, aunque lea la palabra y todo, si no tiene esa actitud de servicio, porque Dios nos llama a servir. Dios nos llama a servir. El apóstol Pablo le escribe, cierto, a la iglesia de los Corintios en el capítulo 4 y le dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Entonces, gloria al Señor, tenemos que, aleluya, entender que el servicio es una parte importante, esencial en la vida del cristiano. Gloria al Señor. Tenemos que expresarle a Dios la gratitud a través del servicio. No puedo decir yo soy agradecido de Dios y no hago nada para el Señor. No puedo decir yo tengo gratitud, Dios me sacó de aquí, Dios me sacó de allá y no tengo tiempo, no me hago el tiempo para servir a Dios, cuando una prioridad tiene que ser en nosotros, gloria al Señor, dar de gracia, como dijo Jesús, lo que de gracia hemos recibido. El servicio es importante, gloria al Señor. Me gusta lo que dice el autor de los Hebreos, allá en Hebreos 12:28, dice: habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud, y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. Servir a Dios es importante, porque servir a Dios te llena el corazón, hermano. Te impulsa hacia adelante. Hace que las promesas de Dios sean sobre ti. Que Dios te bendiga grandemente en las promesas de Dios, hermano. Gloria al Señor. Yo no puedo decir amo al Señor, gloria al Señor, si no sirvo a Dios. A Dios hay que servirle todo. Dios no quiere gente estéril. A todos hemos recibido talentos. Todos han recibido algo para servir a Dios, y tu testimonio es importante, porque si tú has tenido una experiencia personal con Dios y has nacido de nuevo, lo primero que Dios pone, lo que este mundo no te ofrece, no te puede dar paz.
La paz que da este mundo no sirve. La paz que da este mundo es pasajera, es temporal. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como la que el mundo da. Y en aquel tiempo se hablaba mucho de la paz romana. La paz romana era lo que el gobierno romano ofrecía al pueblo de Israel, pero ellos tenían que estar sometidos, prácticamente esclavizados, gloria al Señor, a los romanos, para poder sentir o tener esa paz. Por eso el Señor les dice: la paz que yo les dejo no es la que el mundo te da. La paz que Dios te da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún puedes tener la tormenta más grande en tu vida, en tu hogar, en tu familia, pero va a haber quietud, va a haber paz en tu corazón, va a haber convicción. Convicción de que Dios está contigo, convicción de que Dios te va a sacar en victoria. Por eso, hermano mío, hoy hay mucha gente, y de hecho todos tenemos que edificar nuestra vida espiritual, porque somos casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, dijo Pablo. El Señor se lo dijo, ¿cierto?, a esas samaritanas. Dios ya llegará el momento donde Dios ya no habitará más en casa hecha por mano de hombre. Gloria al Señor. Es el tiempo donde Dios habita en el ser humano, pero ese ser humano tiene que edificar su casa en estas columnas, 7 columnas principales: salvación, conversión, temor de Dios, gloria al Señor, asistencia a la iglesia, bendito el Señor, comunión con Dios, lectura bíblica y servicio a Dios. Si alguna de estas columnas no están en ti, este es el tiempo. Este es el tiempo de edificar bien. Este es el tiempo de estar completos en el Señor. Quizás eres un cristiano incompleto. Quizás lees la palabra. Hay mucha gente que lee la palabra, se siente convertida, se siente transformada. Lee la palabra, pero no nada más. Quizás hay otros que no leen la palabra o leen, ¿cierto?, y no tienen temor de Dios. Quizás otros sirven al Señor. Sirven. Yo conozco mucha gente que sirve a Dios. Sirve a Dios porque también dentro de las actividades hay actividades que son de trabajo, pero son malos para leer la Biblia, o no están convertidos, gloria al Señor, o son malos para asistir a la iglesia. Por eso hoy Dios nos está llamando a ser cristianos completos, llenos de Dios. Porque cuando un cristiano está completo, a ese cristiano no solamente Dios lo usa, Dios lo llena. A veces queremos llenura y no nos preocupamos por ser completos para el Señor. Por eso que Dios añada bendición a esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, hermano mío, hermana mía. Yo creo que esto ya está por terminar, toda esta pandemia, toda esta crisis, esto que ha desatado una crisis espiritual muy grande, crisis de fe en el mundo entero, está por terminar. Y llegará el momento donde vas a poder pasar la puerta del templo para bendecir a Dios y darle gracias. Que el Señor te bendiga grandemente y añada bendición a esta palabra. Amén. Yo creo que hoy, allí en Coronel, si hoy están escuchando, yo creo que los hermanos de Coronel deben estar contentos. Hoy comenzó la radio. Hoy estamos ahí teniendo una radio donde vamos a llegar a muchos lugares. Y Dios concedió el deseo de su corazón, la radio. Que el Señor nos bendiga. Allí en Lampa también. Del pastor Yaluy. De poder, siendo extranjero, poder juntos con nosotros trabajar allí, formar una coinonía como iglesia, como hermanos, siendo ellos extranjeros. Y yo sé que su corazón se goza cuando estamos unidos, cuando estamos contentos, cuando nos reunimos. Que el Señor nos bendiga. Y así todos esos hijos que Dios está permitiendo que nazcan, Dios está concediendo su voluntad y están contentos y están gozosos. Que el Señor nos bendiga. Pero Dios dice en esta hora que nos pide a nosotros que hoy todos nosotros concedamos la voluntad de Dios. El que nos amemos los unos con los otros. Así como Él nos amó y se entregó incondicionalmente por cada uno de nosotros. De igual manera Dios está esperando que su iglesia cumpla esa voluntad y ese deseo en este tiempo. Más que hablar en lenguas, más que profetizar, más que echar fuera demonios, más que todo eso, lo que llena el corazón de Dios es ver cuando sus hijos se aman el uno con el otro.
Lo que vemos aquí de mano de Dios nos pone alegre a nosotros, nos llena el corazón y el alma. Pero lo que llena el corazón de Dios es ver a su pueblo amándose los unos con los otros. Eso es lo que llena el corazón de Dios. Ahora le pregunto, iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos decididos en este día ya no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios? Pablo decía a los Corintios, una iglesia que lo tenía todo, tenía todos los dones. Pero Pablo le dijo, yo le voy a mostrar un camino más excelente que todo esto. La preeminencia del amor. Lo que debe estar sobre todas las cosas. Porque un día todo se terminará. Las profecías, las lenguas, todo dejará de ser. Prevalecerá la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de este es el amor. ¿Qué está pidiendo, iglesia? Muchos de nosotros estamos pidiendo y no estamos pidiendo bien, porque pedimos para nosotros mismos muchas veces. Oh, el Señor. Pero ¿quién en esta noche toma una decisión de decir, Señor, yo ya no voy a pedir nada para mí? Ahora lo que hoy voy a pedir va a ser para hacer tu voluntad. Va a ser para amar a mi hermano. Va a ser para acercarme a aquel que tal vez muchas veces me ha dañado y me ha ofendido. Porque sé que el amar a ellos es hacer tu voluntad, el estar agradando, el estar alegrando tu corazón, Señor. ¿Cuántos hoy vamos a comenzar a hacer verdaderamente la voluntad de Dios? Porque el verdadero amor, hermano, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo puede. El amor de Dios no tiene envidia. El amor de Dios no es jactancioso, hermano. El amor de Dios, hermano, todo lo puede soportar. Cuando está eso en nosotros, mi hermano, es que verdaderamente podemos hacer la voluntad de Dios. Pero si esas cosas no están en nosotros, todavía no estamos haciendo la verdadera voluntad de Dios. Porque esa es la verdadera voluntad de Dios, en que nos amemos los unos con los otros. Por eso, iglesia, que Dios nos ayude en este tiempo. Por eso, como decía la alabanza, cambiar el mundo tal vez con un nuevo mensaje que conmueva los corazones. Tal vez hoy vemos hermosos predicadores en este tiempo y muchos decimos, ay, qué lindo, yo quisiera ser como ese predicador. Y anhelamos ser como esos predicadores, pensando que ya es eso, estar haciendo la voluntad de Dios. Pero eso no es la voluntad de Dios. Hoy yo estoy aquí, tal vez yo no quería estar, pero Dios quería que esté, y yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Tal vez tú has tenido problemas con tu hermano. Tal vez tienes una razón, un derecho, tal vez algo, porque sí, tal vez tu hermano te ofendió, te lastimó y te dañó. Y por eso yo estoy así. Tal vez sí, tal vez si fuera que estamos para hacer nuestra propia voluntad, no importa, pasaríamos por alto si no lo saludamos, si no nos acercamos, si no le hablamos. Pero ya no estoy para hacer mi voluntad. Hoy estamos para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos tal como somos. Esa es la verdadera voluntad. Eso es hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Porque ¿de qué sirve dar un buen sermón, un buen mensaje, si no puedes amar a tu hermano, si no puedes amar a aquel que te ha ofendido, si no puedes perdonar a aquel que te ha dañado? ¿De qué vale? No será el buen sermón que un día te abrirá la puerta. No serán esas cosas.
será porque hayas hecho verdaderamente la voluntad de Dios. Es amar como Cristo nos amó, incondicionalmente, así como éramos, con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas, con toda nuestra vileza, pero así todo Él nos amó. Y así también Dios espera que nos amemos los unos con los otros, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos podamos decir en esta hora? ¿O cuántos podremos tomar esa actitud que hizo ahí mi hijo Ezequiel? De que hoy pueda correr a los pies de su padre y abrazarlo y decirle: Señor, no he sido un buen hijo, perdóname. No he sido un buen hijo, Padre, perdóname. Porque no he estado haciendo tu voluntad. No he hecho lo que tú me has pedido, Señor, sino que siempre estoy haciendo mi propia voluntad. Siempre estoy dejándome llevar por mis propios pensamientos y dejo de lado tu propia voluntad por hacer mi voluntad. Pero acá habrá algún hijo arrepentido. Habrá alguien en esta hora donde el Padre pueda conmover su corazón porque ve un verdadero arrepentimiento. Yo creo que tendríamos que correr todos. Yo creo que tendríamos que correr todos y decirle: Padre, perdóname. Perdóname. Perdóname, Padre, porque no he sido un buen hijo. ¿Cuánto van a conmover el corazón de Dios? No hay corazón de un padre que sea conmovido cuando hay un hijo que verdaderamente se arrepiente, que corre lágrimas por sus ojos. Yo creo y veo a ese hijo pródigo, hizo muchas cosas, mucho mal. Pero el hijo conocía al Padre. ¿Y cuántos de nosotros conocemos al Padre? Que es grande en misericordia y lento para la ira. Aquel que conoce a ese Padre va a venir a correr en esta hora para abrazarse. Y en esta hora va a decir como ese hijo: Padre, Padre, perdóname. Porque no he pecado contra el pastor. No he pecado contra mi esposa. No he pecado contra mis hijos, contra mis hermanos. Perdóname, Padre, porque he pecado contra el cielo. Contra ti he pecado. Contra ti he pecado cuando no amé a mi hermano. Cuando no quise perdonarlo, Padre, perdóname, porque no he sido un buen hijo. Oh Dios, oh Dios, todo le doy. Todo le doy sin pedirle nada, aún sin merecerlo. Ahí estoy siempre. Sus deseos se los doy. Me piden y reciben. Buscan y hallan. Golpea y yo le abro. Y siempre estoy haciendo su voluntad. Porque los amo. Porque los amo, porque los amo. Pero ¿cuántos quieran hacer mi voluntad? ¿Cuántos
¿Cuántos hoy van a amar como yo lo he amado a ustedes? ¿Cuántos van a perdonar como yo les perdoné a ustedes? ¿Cuántos van a olvidar como yo me olvidé de sus pecados? Yo me olvidé. Yo no estoy constantemente recordándole lo malo. Yo me olvidé. Porque así es mi amor. ¿Habrá alguien que quiera hacer la voluntad de Dios aquí, iglesia? ¿Habrá alguien allí que está escuchando que quiera hacer verdaderamente la voluntad de Dios en este tiempo? Porque la iglesia está llena de hombres, mujeres, jóvenes, niños que quieren hacer su propia voluntad. Alabado sea Dios. Yo le decía, Padre, dime, ¿cuál es tu voluntad? Póngase de pie, iglesia. Póngase y quédese aquí. No se vaya a sentarse, quédese aquí. Quédese aquí, póngase de pie lo que ya han orado. El Señor los perdonó. El Señor los perdonó. El Señor los perdonó. No hay corazón de padre que se conmueva cuando el hijo llora. Cuando un hijo allí se arrepiente, hay lágrimas. No hay un corazón duro que pueda con lágrimas. No hay corazón que no se quebrante con lágrimas. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie en esta hora. Yo les voy a pedir a todos los que están ahí atrás que vengan para aquí. Vengan, iglesia, aquí. ¿Cuántos hijos hay aquí? Vengan, aquellos que se consideran hijos, yo les pido que vengan para adelante. Todos los que se consideran allá arriba también. Los que son hijos, el Padre quiere que vengan aquí delante. No soy yo, es el Padre que quiere que vengan aquí. ¿Habrá alguien que obedezca la voz del Padre o seguiremos siendo desobedientes, haciendo nuestra propia voluntad y nuestro propio deseo? Vamos a esperar que todos los hijos vengan. El Padre está esperando que todos los hijos. El Padre no es como nosotros, que a veces tenemos hijos regalones, que mientras esté el regalón no importa si el otro está o no está. Vámonos, nomás. No, el Padre que tenemos no es así. Él no hace excepción de personas. Y si Él tiene que decir esperemos por ese, vamos a tener que esperar. Y si Dios dice esperemos por aquel, vamos a tener que esperar. Porque ese es el amor de un padre hacia un hijo. Un verdadero amor que sabe esperar, que es paciente. Bendito sea el Señor. Vamos a alabar a Dios con esa alabanza. Ese verdadero amor todo lo sufre, lo soporta. Y mientras adoramos a Dios, vamos a cumplir el deseo de Dios. Nos abrazamos y vamos a decir, la familia, los matrimonios, los novios, los hijos, vamos a decir, hoy voy a cumplir el deseo de Dios. Hoy voy a cumplir el deseo de Dios. Hoy te voy a amar. Porque eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Abraza a tu hermano, abraza a tu esposa, abraza a tu novia. Abashebe que berebe. Abraza a tu hermano. Ama, ama. Eso es lo que Dios está pidiendo. Ama, ama, ama. Con sus defectos, con sus errores, pero es mi hijo. Abashebe Kebe, perdona. A mi voluntad, deja de hacer tu voluntad. Deja de vivir como estás viviendo, lleno de amargura por seguir haciendo tu voluntad.
Bien, damos gracias al Señor, gracias por acompañarnos en este día. Dios bendiga a la familia, libertad a los cautivos, a todos mis hermanos, a todos los siervos del Señor que juntos cada día, ¿cierto?, estamos sirviendo a Dios, conteniendo a la iglesia en este tiempo. Creemos que esto ya se termina, creemos que viene un tiempo glorioso de una cosecha tremendamente abundante y esperamos también, si usted no tiene un lugar donde congregarse, si usted se está levantando y quiere conocernos, ahí en la pantalla sale la dirección de nuestro templo, ¿cierto?, central. Gloria al Señor, también sale mi número de teléfono, mi número de WhatsApp para que usted mande sus mensajes. También sale una cuenta RUT donde usted nos puede colaborar también para que podamos seguir saliendo al aire a través de este medio, a través de la radio. Así que queremos bendecirle en este día y decirle hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.